Muchísimas gracias, licenciada, por reunirse aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, le dejo el espacio, ¿verdad?, para que usted nos comente cómo vivió este fraude electoral en la Universidad de San Carlos, siendo docente de la misma, ¿verdad? Y pues siendo testigo de todos esos acontecimientos. Principalmente creo que lo que pudo haber germinado un sentimiento de resistencia fue el saber, el tener claro que todo el deterioro de la universidad empieza a finales de la década de los 80, obviamente después de toda la represión que se dio a estudiantes, a docentes, a trabajadores, a raíz de la guerra interna que vivió Guatemala. Se descabeza, se rompe un tejido de resistencia estudiantil, de docentes y demás, y con ello se da la pauta también a que lleguen autoridades, rectores, muy de la mano con todas las lógicas nacionales e internacionales hegemónicas, con un proyecto incluso neoliberal en la educación superior, y obviamente con una carta abierta a las acciones de corrupción. El tener claro esto nos hizo considerar que definitivamente este proceso de elecciones del 2022 pues tenía que darse cierta lucha, cierta resistencia, porque estábamos viendo justamente a pocos meses de que se diera la elección que dos rectores en ese entonces habían sido encarcelados por cuestiones de corrupción, por casos de corrupción, en el caso de Murphy Páez y de Estuardo Gálvez. Esto era más que evidente que la rectoría prácticamente se había convertido en una cloaca, en un espacio para corromper, para lucrar, para hacer todo tipo de actos que riñen con la ley y nada que ver con el mandato académico, ético que tenía la rectoría. A raíz de eso, pues, empezamos nosotros, previo a la elección, con un grupo de docentes de diversas unidades académicas, con la inquietud de ver qué hacíamos, porque era evidente que se habían mandado a Murphy y a Estuardo a la cárcel, quien estaba moviendo las piezas era quien iba a llegar. Y en este caso, pues se sabía que Mazariegos había actuado de manera directa con esta presión, con esta aprehensión de estos dos sujetos, y que él pues tenía todas las aspiraciones de llegar. Los otros fueron nefastos, pero sabíamos que iba a ser lo peor, porque no solo estamos hablando de señalamientos de corrupción, sino señalamientos ya de otras estructuras que están siempre en la nebulosa, donde él puede transitar abiertamente. A raíz de eso nosotros hicimos una convocatoria y creamos la Asamblea por el Rescate de la USAC, Asamblea Sancarlista por el Rescate de la USAC. Así empezamos a trabajar con varios docentes de otras unidades y posteriormente a ese trabajo organizativo, a ese trabajo de discusión, de debate de qué era lo que íbamos a hacer ante una inminente corrupción que se iba a dar y que se estaba dando en rectoría, que qué podíamos hacer, se nos ocurrió ir haciendo más tejidos de organizativos, de articulación, y pudimos constituir lo que se conoció como la propuesta de SOS-USAC, y donde ya más colectivos se fueron sumando y pudimos ya proponer a un candidato para la rectoría. Este candidato fue elegido entre dos más. Estaba la doctora Gladys, estaba el otro ingeniero y estaba Jordán Rodas. Y se hicieron primarias entre los sectores que estábamos en SOS-USAC, ¿verdad? Que empieza con la Asamblea Sancarlista por el Rescate de la USAC, y decidimos con voto de estudiantes, docentes y demás colectivos que fuera Jordán.
Entonces Jordán Rodas se postula como candidato y fue un fenómeno increíble que faltando tan poco tiempo la gente le dio la confianza a SOS. Hubo una respuesta masiva de querer apoyar esa propuesta porque la otra propuesta que había y que tenía posibilidades era la del arquitecto Valladares, que trabajó como secretario académico en el tiempo de Murphy Pais. Entonces era una persona que no gozaba con tanta credibilidad y que pues se tenía cierta desconfianza que con mayor facilidad Mazariegos iba a ganar. A raíz de eso el fenómeno fue de verdad como pólvora caliente y afortunadamente se dieron las respuestas que esperábamos, se empezaron a ganar. Pero antes del proceso de elección, ustedes saben cómo se elige a rector, ¿verdad? Son electores los que se eligen para que ellos elijan al rector. O sea, no es un voto directo, uno elige, por ejemplo, solo facultades, los estudiantes eligen 5 electores estudiantiles, los docentes 5 electores de docentes, los profesionales 5 electores de profesionales, y ellos van a ejercer su voto el día de la votación, ¿ya? Evidentemente, quien tiene esos cuerpos electorales gana. ¿Qué fue lo que hizo este desgraciado? Prácticamente no dejó que se inscribieran electores que fueron legítimamente electos en las unidades académicas, porque eso le cambiaba la balanza, la correlación de fuerza. Le dejó, en ingeniería dejó de inscribir a electores, en agronomía, en arquitectura creo que no, pero en varias unidades académicas, yo doy fe, en ingeniería y en agronomía, no inscribieron a electores que eran de oposición. Y muchos de nosotros, por supuesto, de los cuerpos electorales que no quisieron aceptar, que no quisieron reconocer, pues eran de SOS. Aún así, el momento de la elección de electores, cuando se daba en los colegios de profesionales, en las unidades académicas, nos sorprendió porque llegaban las noticias, no, en tal colegio se ganó, en agronomía estudiantes votaron, en ingeniería votaron por SOS, y fue una efervescencia bastante significativa. Pues entonces, ellos ya con todo lo establecido y lo pensado, pues ahí boicotearon la elección. Esta es la primera acción de boicot, y eso es lo que se lucha cuando se dice que se viene ya el proceso de elección y no se han reconocido a todos los cuerpos electorales. De todos modos, se convoca a elección, ¿se recuerdan ustedes? En abril, en el MUSAC, y por eso la gente toma el MUSAC y dice que no se van a elecciones si no están todos los electores que fueron legalmente elegidos, es que no fueron puestos a dedo. Y el hombre no acepta. Va a la corte, pide el aval para que se den las elecciones, la corte de constitucionalidad responde a favor y hacen las elecciones en el Parque de la Industria, algo realmente nefasto, con cuerpos de seguridad ahí sí que cuestionables, foráneos de la universidad y con caras tapadas y todo, una represión tremenda. Gasearon a compañeros docentes y estudiantes y demás. En ese momento yo no estaba acá, estaba en Italia, pero siempre pudimos hacer una red de solidaridad internacional en Italia y en otros países europeos que mandaron videos y se publicaron en apoyo a la comunidad sancarlista y la defensa de la autonomía universitaria. Porque acá lo que se sigue peleando es la autonomía universitaria. ¿Y qué es la autonomía universitaria? Es la democratización del poder en la Universidad de San Carlos. Es hablar de la voz del estudiante, de la voz del docente, de la voz de los trabajadores, de los profesionales. Es hablar de un contexto y de un escenario propicio donde solo en ese contexto
democrático se puede hacer ciencia. De lo contrario, ¿qué tipo de ciencia se va a hacer si ya no tenemos autonomía? Además de lo que ya sabemos, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que es parte de la autonomía universitaria. La libertad de elegir a los docentes, porque hay un proceso de elección cuando uno entra a la carrera docente en la San Carlos, donde los estudiantes tienen que participar. Los estudiantes están participando en todo acá, y no tener autonomía es pedarles los derechos democráticos no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad sancarlista. A raíz de eso, pues hicimos el esfuerzo. Ha sido bastante cara la factura que nos ha tocado pagar. Por todo eso, se han criminalizado a más 83 ahorita en casos administrativos, pero hay alrededor de 40 compañeros con casos judiciales. Se dieron órdenes de captura últimamente a Gaby Echeverría la semana pasada, compañero músico, docente de la Escuela Superior de Arte. Los casos siguen abiertos. Solo hay uno de una compañera, Ada Alvarado, que dieron sin lugar, pero de ahí todos los casos, incluso de los primeros compañeros, donde está Eduardo Velázquez, donde está el doctor Chan, Marco Vinicio de la Rosa y otros compañeros, esos siguen pospuestos. Igual que el caso administrativo de más de 83 entre estudiantes y docentes y trabajadores, igual está ahí durmiendo el sueño de los justos, pero es estratégico, porque justamente teniendo abierto eso y teniendo la incertidumbre de la gente, ¿qué pasa? Tiene temor, se neutraliza según ellos, trata de mejor no meterse en más cuestiones. Sin embargo, la digna resistencia continúa. El año pasado, en noviembre, fue un caótico. Pensamos que se venían más órdenes de captura. Fueron 23, 27 órdenes de captura el año pasado. Afortunadamente solo agarraron a 5. Y los demás, hoy por hoy, algunos se entregaron personalmente, otros siguen en el exilio. Hay estudiantes en el exilio viviendo situaciones muy duras, psicológicas. Ya se habla entre los mismos compañeros estudiantes de suicidio, de cuestiones de ese tipo. O sea, el impacto de estar en una situación como esta no es nada agradable y es extremadamente pesado, ¿ya? Y más para los patojos. Quienes son los más vulnerables es el movimiento estudiantil en todo momento. Nosotros como docentes tenemos más protección en el ámbito legal, pero los compañeros estudiantes no. Estamos viendo que hasta una corte resolvió que el Consejo Superior Universitario aceptara nuevamente a Camilo García, y como oír llover. No tomaron acciones ni hicieron caso a un mandato de una corte. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, seguimos luchando, seguimos resistiendo, la resistencia continúa, se está haciendo actividades siempre de resistencia, y el logro, ¿cuál ha sido? La sensibilización, el repudio generalizado ante ese personaje y sus huestes. Él no puede estar acá en la USAC tranquilamente, no puede caminar por donde quiera, porque él no es reconocido rector, ni nunca va a ser reconocido como rector. Él es un usurpador, él lo sabe, tiene miedo, ha contratado guardaespaldas, ha gastado millones en seguridad, comprando armas, comprando estos inmovilizadores con descarga eléctrica, batones, toda una serie de cuestiones como que estuviéramos a ver en dónde. Armas en la universidad, imagínense ustedes, y las cámaras de reconocimiento facial hasta con micrófonos incluidos. Él sabe que acá no está tranquilo, y donde esté, pues habrá más de alguna voz disidente que le recordará que él no es rector de la USAC, ni nunca lo va a ser. Él llegó por fraude y sigue siendo y seguirá siendo en la historia como el usurpador.
Entonces eso es lo que te puedo decir. He vivido alegrías, he vivido tristezas, angustias, zozobra, pero estamos y continuamos y seguimos trabajando en ello.